Vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre la prensa y los medios comunicativos. Vamos a dividir dos puntos en este video. De manera resumida, el primer punto se va a referir sobre la importancia de los medios y cómo influyen estos dentro del conflicto del Medio Oriente y en especial en el conflicto árabe-israelí, anteriormente y actualmente. El otro punto se va a referir ya entrando a un contexto diferente aquí en Cartagena, por ejemplo, cómo llegó la información, si era poca, era mucho, que conocían sobre el tema. Y vamos a mencionar personajes que nos brindaron materiales que te sabían del tema, por ejemplo, la dueña de estos periódicos. Bueno, comenzamos con el primer punto, es tratar de dar a entender por qué es importante los medios comunicativos en los conflictos, hablando generalmente en el mundo y en específico en el conflicto árabe-israelí. Bueno, si algo sabemos es que cuando se relatan los conflictos siempre se muestran una parte que es la mala y una que es la buena. Todo esto tiende a ver cómo lo comparten los medios comunicativos, sin importar si el correcto en realidad está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Todo por el fin de favorecerlo y brindar más ayuda. ¿Cómo así más ayuda? Pues cuando un bando se favorece de los medios comunicativos, que estos dan a entender que sus actos son aceptados y que no tienen ningún reproche moral, estos van a tender a tener apoyo armamentístico, apoyo para que realicen todos sus actos. Por ejemplo, aquí podemos ver un periódico de la región y un periódico de la Gaceta del Norte. Todos dos son de España y aquí ya podemos ir contestando los puntos siguientes, pero seguiremos después. Son de España. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si vemos, podemos ver por ejemplo, cómo mencionan el bombardeo anglo-francés en la población egipcia. Y si vemos lo leemos bien, podemos entender que lo están aceptando como algo correcto, como una intervención correcta para defender sus intereses económicos, pero no hablan de cómo afectó al Estado egipcio y a sus aliados este tipo de ataque, cómo llegaron ahí los israelíes, de qué manera y qué han afectado anteriormente. No cuentan tanto los hechos que conllevaron a que la guerra iniciara. Entonces es algo superficial, simplemente con la aceptación de los actos que realizaron estos personajes. Podemos ver, por ejemplo, aquí menciona: inmediatamente va a comenzar la limpieza del canal del Suez, cuya entrada se hallan varios barcos hundidos. No mencionan que casi el 80% de esos barcos eran egipcios, y no como vemos que dicen la lectura de los párrafos de los comentarios que eran israelí. No eran así, porque comenzando que todo ya se había cancelado la entrada y la salida de los buques israelíes. Entonces, por ejemplo, ahora en la actualidad podemos darnos cuenta de estos por otros medios comunicativos, pero porque aquí no se podía conocer tanto. Bueno, antes no había internet y los medios comunicativos eran poco contradecibles en el sentido de poder sacar otro comentario y que se haga público, a diferencia de lo actual, que por ejemplo aquellos que son afectados, por ejemplo en Siria, un bombardeo, las mismas personas que están allá y comparten un video en Facebook puede hacerse viral y mundial, siendo algo muy verídico, y hace más cuestionables los medios comunicativos como CNN, New York Times, periódicos así famosos que corren por todo el mundo el supuesto conocimiento. Entonces podemos ver que anteriormente tenían mucha credibilidad estos comentarios que se ven aquí, los resultados que se ven en el periódico,
y que en realidad no podían ser desmentidos, a menos que uno quisiera viajar al lugar y conocerlos exactamente. A diferencia de ahora que la comunicación viaja casi instantáneamente por el internet, las cosas pueden ser desmentidas. La gente tiende a comunicarse más, a compartir sus pensamientos respecto al conflicto. Los jóvenes han tratado de cuestionar los actos de los supuestos intervinientes en el conflicto que actualmente se vive árabe-israelí, en el sentido de que Israel tiene un armamento totalmente muy fuerte comparado con los países de esa alianza árabe que hay, y cuando hay bombardeos israelí con otros países árabes de los que están en el bloque o la alianza esa, se ven resultados desastrosos, casi un 80-70% de probabilidades que sus operaciones militares den buenos resultados, a diferencia de los ataques de los estados islámicos a Israel, que son escasos, 5 o 6%, con la gran tecnología que contiene Israel. Entonces, si inclinamos la balanza en la parte armamentística, actualmente Israel está acabando con el Estado árabe, con los aliados árabes, en especial con Palestina, y no lo reconocen como un Estado. Si se sabe, en aquella época, cuando se ve este periódico, Israel no tenía todo el territorio que tiene actualmente, y gracias a estas guerras, después de estos grandes conflictos, ellos aprovecharon y se poseyeron estas tierras, teniendo el ánimo de ser dueños de ellas por razones religiosas, geográficas, históricas, económicas y todo eso. Entonces, aquí podemos ver otra cosa. Aquí nace una pregunta: ¿por qué tengo aquí periódicos de la región y la Gaceta del Norte, no El Tiempo, Universal, nada de esto? Pues la información acá no llegó completamente como era. En escasas informaciones en la radio se escucharon pocas, pero como que la prensa colombiana en aquella época no le dio tanta importancia, ni siquiera tanto para darle aceptación a los actos de la OTAN. O sea, se hizo OTAN porque son los aliados del Atlántico Norte, total, anglo-franceses. Faltó Estados Unidos, y con todo eso Estados Unidos también intervino. Entonces, ya viéndolo aquí en un contexto de Cartagena, podemos ver que, como vemos, la región, la Gaceta del Norte, eran periódicos que llegaban, tenían que mandarlo a pedir y comprar, y eran muy caros. Más adelante vamos a mencionar a la persona que los tuvo y de qué manera. Podemos ver aquella imagen en la que muestran el canal del Suez, que es en esta parte de aquí que se encuentra, que es la entrada de los buques que salen de esta zona, que son zonas petrolíferas, que tienen que conectarse con Europa y América, que se encuentran en este lado. Entonces podemos ver el lugar estratégico que se ve aquí, que este es Egipto, y que es posicionalmente geográfico muy estratégico. Israel se encuentra por acá en esta zona. Políticamente, originariamente, no toca el canal del Suez. Entonces, si podemos ver estratégicamente, el Medio Oriente es un lugar estratégicamente muy importante. Ahora, aclarando de cómo se obtuvo estos periódicos, la señora Efa Arellano Vergara es la poseedora de estos periódicos, incluyendo otros periódicos de otra clase, pero como nos abarcamos en esta temática, seleccionamos estos periódicos. Entonces podemos ver que era muy limitada la información respecto del conflicto árabe-israelí aquí en Cartagena, en Colombia.
A diferencia actualmente que, como se había dicho, el internet está regando toda la información. Uno escribe algo respecto a la temática y aparece, o sea, en medios de noticieros muy famosos como CNN o fuentes primarias directas de conflicto de personas que están en este territorio, compartiendo videos que pueden cuestionar la veracidad de la información que comparte, por ejemplo, CNN. Esa es la diferencia. Ahora podemos cuestionar, podemos probar mediante fuentes primarias directas los hechos. Porque, por ejemplo, en aquella época, uno cómo podía cuestionar esto que tú ves. Uno ve aquí, si por comenzar la televisión era escaso para las personas de bajos recursos, los periódicos eran caros, y apenas uno veía esto, uno se lo creía al pie de la letra. Entonces, ¿cómo cuestionarlo? Ya estos son los puntos y las diferenciaciones que quiero hacer. Aquí en Cartagena, cómo llegaba la información. Por ejemplo, la señora Farellano, como lo tuvo. Y lo tuvo mediante una colección de, creo que fue el Universal, y ella investigó y se dedicaba en aquella época a investigar por historia y comentaba y mencionó de que consideraba de que habían razones por la cual Nasser quiso nacionalizar el canal del Suez, principalmente por darle ese bien, o sea, sí, ese bien a su pueblo, que en realidad le sacaban un 45% de lo que producía, y ese 55% era de los anglo franceses, más de los franceses y otro porcentaje pequeño a los ingleses. Y obviamente ellos no iban a defender esto simplemente porque tenían un pueblo acá o algo así, simplemente porque tenían intereses económicos. El conflicto todavía permanece. En este conflicto podemos ver que es más que todo geográfico, económico, estratégico, a diferencia de otros conflictos que son más que todo simbólicos, religiosos, como por ejemplo el conflicto de Israel con el Líbano, que tiene que ver que hay ciudades estratégicas religiosas que son muy importantes para ellos. Cada uno lo asume como una capital de ellos, compartiéndose el país, pero no se considera un estado por la ONU, por naciones importantes, como un estado, Palestina. Y estos son los puntos importantes que quería hacerlo entender.